Y oí la voz de Dios que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Hola hermanitos, todos los días podemos escuchar la voz de Dios, que Él nos habla. Inicialmente la encontramos en su palabra, en la palabra de Dios, en la Biblia. Luego la podemos escuchar en la naturaleza, en el campo, en los niños. En todas partes escuchamos la voz de Dios, en el sonido del viento. Pero como les dije inicialmente, principalmente la voz de Dios se escucha en la palabra de Dios, en su Biblia. Y hoy nos está diciendo eso. Él está buscando a quién enviar. Y este apóstol, este profeta Isaías decía: envíame a mí, yo iré. Tú vas a hacer lo mismo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este precioso día que nos regala. Amado Señor, gracias te damos porque cada día es una bendición, Señor, es un regalo que tú nos das, Señor. Porque el mero hecho de que el corazón esté latiendo, Señor, es un milagro. Es un músculo que continuamente está latiendo, Señor, y nunca para. Y para mí eso es asombroso, es un milagro de que tengamos este músculo latiendo todo el tiempo y no para, porque si para, hasta ahí llega nuestra existencia, pero tú no permites que pare aún hasta que no cumplamos el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros aquí en la tierra. Gracias te damos por tu palabra, Señor, gracias te damos por tu protección, amor y cuidado. Que tu palabra hoy llegue a nuestra vida y a nuestro corazón, Señor, para ser agradables a ti, Señor, porque solamente a ti queremos agradar y solamente a ti queremos servir. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de tu precioso amado Hijo. Amén. El ayudante de Dios. José se sentó en la iglesia con su mamá. Tenía 7 años y nunca había estado lejos de casa. Pero ahora estaba escuchando a un misionero hablar sobre una tierra lejana. El hombre vestía una larga túnica blanca y una bufanda alrededor de su cabeza y dio vueltas para que todos pudieran ver sus ropas. Esta bufanda suelta mantiene el sol alejado de mi cabeza, dijo. José se recostó sobre su mamá mientras el misionero continuaba su exposición. Es difícil alcanzar a las personas, pero yo estoy contento de estar allá, porque sé que Dios me envió a esa tierra. Los ojos de José se abrieron cuán grande eran. Él esperaba que Dios no lo mandara a la tierra extraña. Él no se quería ir de su casa. La noche siguiente, José estaba sentado en el portal de su casa. Escuchaba a su mamá en la cocina. Podía oír el zumbido de la máquina de cortar hierba de su papá en el patio. A él le gustaba oír esos ruidos. José miró a la calle y vio a la vieja señora Martínez, su vecina, caminando a casa con una bolsa pesada de comestibles. Se detuvo al frente de la casa de José y se recostó en la cerca, mientras sus compras se resbalaban de sus brazos. Una naranja rodó por entre la hierba y una lata de tomates cayó en la calle haciendo ruido. José corrió para ayudarla. Yo le recojo los comestibles, señora Martínez, dijo José. La viejita suspiró y dijo: por favor, José, primero ayúdeme a subir las escaleras. Estoy tan cansada. Puso su mano sobre la cerca y la otra en el hombro de José. Él esperaba que ella no se fuera a caer. Cuando llegaron a las escaleras de la señora Martínez, José caminó al lado de ella y le sostuvo el brazo. Ya en la parte de arriba de las escaleras, ella se sentó en una silla del portal. Alzó la mirada a José y sonrió. Dios te envió. José, Dios te envió a ti, José, dijo. Él sabía que yo necesitaba ayuda y él te envió a ti. José corrió para levantar los comestibles. Se sentía muy bien. Había muchas formas en que él podía ayudar a Dios y ni siquiera se tenía que ir de su casa, por lo menos no por ahora. ¿Qué tal tú, hermanito? Hay 1000 maneras de servirle a Dios. Hay muchas maneras. Inicia sirviéndole a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros del colegio. Más fácil, pregúntale a Dios
y dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo te sirva? Y como el profeta Isaías que dijo, heme aquí, envíame a mí. Dios necesita obreros y tú y yo podemos ser un obrero de Dios que le podamos servir. Vamos a ver qué dice la llavecita. Dice, sirve a Dios donde estás. La palabra de Dios, hoy vamos a leer el libro de Mateo, Mateo 25, del 34 al 40. Y dice así la preciosa palabra del Señor. Mateo 25, del 34 al 40. Y dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino de Dios que está preparado para ustedes y que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como forastero y me dieron alojamiento, me faltó ropa y ustedes me la dieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento? ¿O falta de ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Ahí está lo mismo que dice la palabra de Dios, que al que le da al pobre, a Dios le presta. Entonces mire que Dios nos haga una lista de cosas que tú y yo podemos hacer por nuestro prójimo, por nuestros hermanos, por los más necesitados. Y dice que cada cosa que tú haces en favor de tu prójimo, cada servicio que tú le haces a Dios ayudando a los demás, ese servicio se lo hicieron a Dios, se lo hicieron para Dios. Si tú quieres amar a Dios con todo tu alma y todo tu corazón, ama también al prójimo. Y es la manera de amar a Dios. Dios recalca que el amor al prójimo en toda la Biblia, Dios recalca el amar al prójimo. Entonces dice la palabra de Dios que si tú amas al prójimo, amas a Dios. Porque si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, eres un mentiroso, dice la palabra de Dios. Y yo me doy cuenta que la palabra de Dios toda, el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Él fue quien la escribió, inspiró a los hombres para que la escribieran. Y el protagonista de la Biblia es Jesús. Jesús es el protagonista. Desde Génesis a Apocalipsis hablan es de Jesús. Y el tema principal de la palabra de Dios es el amor. El amor. Y por eso dice que la palabra de Dios dice que Dios no tiene amor. Dios es amor. Toda la esencia de Dios es amor. Y es el amor que Dios quiere que tú y yo le expresemos a nuestro prójimo. Dice, sirve a Dios donde estás. Bueno, vamos a seguir sirviéndole a Dios, y una de las maneras de servirle a Dios es propagando estos devocionales, mostrándosele a personas que ustedes crean que necesitan en este momento de Dios. Pienso que todo el mundo necesita de Dios, pero hay gente que en este momento está sufriendo, está triste, y tú y yo podemos servirle de esa manera, llevándoles un regalo de la palabra de Dios, una perla preciosa que es un versículo bíblico, pero para que tú los puedas compartir tienes que estudiarlos y leerlos primero tú. Hermanitos, Dios los bendiga, los amo con todo mi corazón. Chao.